Capítulo 4. Consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico. 8. Consideraciones generales y perspectivas. La problemática de la psicología compleja, que he tratado de describir aquí, ha tenido para mí mismo un resultado sorprendente. Creía estar haciendo ciencia natural en el mejor sentido: comprobar hechos, clasificar, describir conexiones causales y funcionales. Y terminé descubriendo que me había envuelto en una red de consideraciones que llegaban mucho más allá de toda ciencia natural, hasta entrar en el campo de la filosofía, de la teología, de la ciencia comparada de las religiones y de la historia del espíritu. El tener que salir de los límites de mi ciencia, hecho tan grave como inevitable, me causó no poca preocupación. Más allá del problema de mi incompetencia personal en esos campos, me pareció fundamental el problema de principio, porque estoy profundamente convencido de que la llamada ecuación personal ejerce una acción significativa sobre los resultados de la observación psicológica. Lo trágico es que la psicología no cuenta con ninguna matemática idéntica a sí misma en todas partes. Carece entonces de esa inmensa ventaja de un punto de vista académico de que goza, por ejemplo, la física. Esta observa lo físico desde el punto de vista psíquico y puede traducirlo en algo psíquico. La psique, en cambio, se observa a sí misma y solo puede traducir lo observado en algo también psíquico. Si la física estuviese en esta misma situación, no podría hacer otra cosa que abandonar el proceso físico a sí mismo, pues no sería posible hacer que éste alcanzara una forma más clara que la que tiene. La psicología no puede reflejarse en nada, solo puede representarse en sí misma y describirse a sí misma. En consecuencia, ese carácter es también el principio de mi método. Este es en rigor un proceso vivencial en el cual la intervención acertada y la desacertada, la interpretación y el error, el médico y el paciente, son una sintosis o un síntoma, una coincidencia, y al mismo tiempo síntomas de cierto proceso o sucesión de acontecimientos. En última instancia, este procedimiento no es otra cosa que la descripción de hechos psíquicos que muestran cierta frecuencia. De esta forma, científicamente no nos hemos trasladado para nada a un nivel de algún modo inferior o superior al proceso psíquico, ni hemos llevado este a otro medio. La física, en cambio, mediante el empleo de fórmulas matemáticas producto de la pura actividad psíquica, ha llegado a tener la posibilidad de producir una explosión capaz de matar millones de personas. Este argumento verdaderamente decisivo reduciría a la psicología al silencio. Pero la psicología puede, sin embargo, señalar con toda modestia que el pensamiento matemático es una función psíquica, gracias a la cual se puede disponer la materia de tal modo que estalla en átomos ligados a fuerzas terribles, fenómeno que por lo menos en esta forma no sería provocado por la naturaleza misma de los átomos. La psique es un perturbador del cosmos ordenado de acuerdo con leyes naturales, y si alguna vez por medio de la división del átomo se llegara a ejercer alguna influencia sobre la luna, esto lo habría logrado la psique. Es el eje del mundo y no solo constituye la gran condición de la existencia del mundo, sino que, más allá de eso, significa una intromisión en el orden natural existente, intromisión cuyos límites últimos nadie sabría decir con seguridad dónde se encuentran. Es superfluo insistir sobre la importancia de la psique como objeto de una ciencia. Pero debemos destacar con gran énfasis que aún un pequeño cambio en el factor psíquico, aunque fuera un cambio de principio, tiene una gran importancia para el conocimiento y la configuración de la imagen del mundo. La integración de contenidos inconscientes en la conciencia, que representa la operación fundamental de la psicología compleja, significa un cambio de principio en cuanto elimina la soberanía de la conciencia subjetiva del yo y lo enfrenta con los contenidos inconscientes colectivos. Primero, de las condiciones de la conciencia colectiva, o sea, de la conciencia social. Y segundo, de los arquetipos o dominantes inconscientes colectivos. Estos se subdividen fenomenológicamente en dos categorías, la instintiva y la arquetípica. La primera incluye los impulsos naturales, la otra aquellas dominantes que entran en la conciencia como ideas generales.
Entre los contenidos de la conciencia colectiva que se presentan como verdades generalmente reconocidas y los de lo inconsciente colectivo existe un contraste tan pronunciado que estos son desechados como enteramente irracionales y sin sentido, y excluidos, en forma evidentemente injustificada, de la investigación y la consideración científicas, exactamente como si no existieran. Pero existen fenómenos psíquicos de este tipo y si nos parecen absurdos, eso solo demuestra que no los comprendemos. Una vez reconocida su existencia, ya no podrían ser proscriptos de la imagen del mundo, aun cuando la cosmovisión que rija la conciencia se muestre incapaz de aprehender los fenómenos en cuestión. Una investigación escrupulosa de estos fenómenos pone de manifiesto su extraordinaria significación, y ante este hecho ya no resulta posible sustraerse el reconocimiento de que entre la conciencia colectiva y lo inconsciente colectivo existe una oposición casi infranqueable, en la cual se ve incluido el sujeto. Por regla general triunfa entonces la conciencia colectiva, con sus conceptos generales racionales que no ofrecen dificultades al entendimiento medio. Este cree todavía en la necesaria conexión causa-efecto y casi no ha tomado conocimiento de la relativización de la causalidad. La menor distancia entre dos puntos sigue siendo la recta, pese a que la física cuenta ya con innumerables distancias más cortas, que para el filisteo contemporáneo de la cultura son solo soberanos disparates. Con todo, el impresionante resultado de Hiroshima produjo un respeto bastante inquietante para las comprobaciones más abstrusas de la física moderna. Pero por el momento, muy pocos reconocen que la explosión de efectos mucho más terribles que tuvimos oportunidad de observar en Europa fue una catástrofe puramente psíquica. Se prefieren en cambio las más absurdas teorías económicas y políticas que son tan adecuadas como si se quisiera explicar la explosión de Hiroshima por la caída casual de un gran meteorito. Si la conciencia subjetiva prefiere las representaciones y opiniones de la conciencia colectiva y se identifica con ella, los contenidos de lo inconsciente colectivo son reprimidos. La represión tiene consecuencias típicas. La carga energética de los contenidos reprimidos se suma hasta cierto grado a la del factor represor, con lo cual la efectividad de éste aumenta correspondientemente. Cuanto más crece su carga, tanto más adquiere la actitud represiva un carácter fanático, y más se aproxima a la conversión en su opuesto, es decir, una enantiodromía. Cuanto mayor es la carga de la conciencia colectiva, tanto más pierde el yo su significación práctica. Es absorbido, podríamos decir, por las opiniones y tendencias de la conciencia colectiva, y surge de ese modo el hombre masa, que siempre está entregado a un ismo. El yo solo mantiene su independencia si no se identifica con uno de los contrarios y logra mantener el equilibrio entre ellos. Pero esto solo es posible si se tiene conciencia de ambos a la vez. Es cierto que no solo sus líderes sociales y políticos hacen que tal equilibrio le resulte difícil, sino también sus mentores religiosos. Todos adquieren la decisión en favor de una cosa y con ello la identificación total del individuo con una verdad necesariamente unilateral. Aun cuando se tratara de una gran verdad, la identificación con ella sería de cualquier modo una catástrofe, pues obstaculizaría toda evolución espiritual posterior. En lugar de conocimiento se tiene entonces convicción, lo que a veces es más cómodo y por lo tanto más atrayente. En cambio, si se comprende el contenido de lo inconsciente colectivo, es decir, si se reconoce la existencia y la eficacia de las representaciones arquetípicas, se produce generalmente un intenso conflicto entre lo que Fechner denominó concepción del día y concepción de la noche. El hombre medieval vivía plenamente consciente de la oposición entre la mundanalidad sujeta al princeps huius mundi y el poder de Dios. Tal oposición sigue en vigencia para el hombre moderno en la medida en que ha mantenido la actitud anterior. Este conflicto fue puesto de manifiesto durante siglos por la oposición entre el poder real y el poder papal. En el campo moral el conflicto se aguzaba hasta convertirse en la lucha cósmica entre el bien y el mal, en medio de la cual está el hombre a causa de su pecado original. Este hombre no estaba tan terminantemente entregado a la mundanalidad como el hombre masa de hoy,
puesto que frente a los conspicuos y tangibles poderes de este mundo, reconocía también la existencia de influyentes potencias metafísicas que debían ser tomadas en cuenta. Aunque por un lado, social y políticamente vivía a menudo sin libertad y sin derechos, por ejemplo, como siervo, y por el otro se hallaba en una situación igualmente insatisfactoria, puesto que lo tiranizaban oscuras supersticiones, por lo menos biológicamente estaba más cerca de esa totalidad inconsciente que el niño y el primitivo poseen en forma más plena y el animal salvaje en el grado máximo. Desde el punto de vista de la conciencia moderna, la situación del hombre medieval aparece como lamentable y necesitada de mejoramiento. La tan necesaria ampliación de la conciencia por medio de la ciencia ha sustituido ahora la unilateralidad medieval, o sea, la antigua conciencia que ya no cumplía sus fines, por otra unilateralidad, por una sobrevaloración de las concepciones científicamente fundadas. Todas estas, sin excepción, se relacionan con el conocimiento del objeto exterior, y por cierto de una manera en tal grado unilateral que actualmente la situación de retraso de la psique y sobre todo del autoconocimiento se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes. A consecuencia de la unilateralidad dominante y pese a una terrible demonstratio ad oculos de la existencia de un inconsciente enfrentado como un extraño a la conciencia, existe todavía una enorme cantidad de personas que están ciegas e indefensas a merced de esos conflictos, y que aplican todo su esmero científico solo al objeto exterior y no al propio estado anímico. Los hechos psíquicos, sin embargo, necesitan reconocimiento e investigación objetivos. Hay factores psíquicos objetivos que prácticamente tienen por lo menos tanta significación como el automóvil o la radio. Y en última instancia, lo que más importa, especialmente en el caso de la bomba atómica, es qué uso se hace de todo eso. Y esto está condicionado por el estado espiritual del momento, hoy muy gravemente amenazado por los ismos dominantes, que no son sino peligrosas identidades de la conciencia subjetiva con la objetiva. Tal intensidad produce indefectiblemente una psique de masa con su irresistible inclinación a la catástrofe. Para sustraerse a esta peligrosa amenaza, la conciencia subjetiva debe evitar la identificación con la conciencia colectiva, reconociendo su sombra y la existencia y significación de los arquetipos. Estos constituyen una protección eficaz contra el predominio de la conciencia social y de la psique de masa correspondiente. La convicción y el comportamiento religioso del hombre medieval corresponden casi, si lo que tomamos en cuenta es su efecto, a la situación del yo a que se llega por la integración de los contenidos inconscientes. Es verdad que con la diferencia de que, en el último caso, en lugar de la influencia del medio y la inconsciencia, aparece la objetividad científica y el conocimiento consciente. Pero en la medida en que para la conciencia actual, religión significa todavía esencialmente confesión, y por lo tanto un sistema colectivamente reconocido de expresiones religiosas codificadas y formuladas como principios dogmáticos, tiene estrechas afinidades con la conciencia colectiva aunque sus símbolos expresen arquetipos primitivamente operantes. Mientras existe objetivamente una conciencia social de pertenencia a una iglesia, la psique goza, como ya se expuso anteriormente, de una situación de equilibrio. En todo caso existe una protección suficientemente eficaz contra la inflación del yo. Pero si desaparece la iglesia y su eros maternal, el individuo queda indefenso, a merced de cualquierismo y de la psique de masa correspondiente. Cae en una inflación nacional o social, trágicamente con la misma actitud anímica con que antes perteneció a una iglesia. Si por el contrario es lo bastante independiente como para reconocer la estrechez del ismo social, queda entonces bajo la amenaza de la inflación subjetiva. Generalmente no está en situación de ver que, dentro de la realidad psicológica, las ideas religiosas no descansan meramente sobre la tradición y la fe, sino que derivan de los arquetipos, cuya observancia cuidadosa, religere, constituye la esencia de la religión. Los arquetipos siempre existen y actúan. No tienen en sí necesidad de fe alguna, sino de que se intuya su significado y se tenga un prudente temor, que nunca pierde de vista su importancia.
Una conciencia avisada tiene conocimiento de las consecuencias catastróficas que el no prestar atención al individuo tiene también para la comunidad. Como el arquetipo es por una parte un factor espiritual y por la otra un significado oculto, inherente al instinto, el espíritu es, como ya he demostrado, bífido y paradójico, una gran ayuda y un peligro igualmente grande. Parecería que al hombre le hubiera sido dado desempeñar un papel decisivo en la solución de esta duda. Y justamente merced a su conciencia que ha surgido como una luz en las sombrías tinieblas del mundo primitivo. Es verdad que casi en ninguna parte se sabe de estas cosas, o en aquellas partes al menos en que florece el ismo, que representa un sustituto ficticio para una perdida conexión con la realidad psíquica. La inevitable masificación de la psique que de eso resulta destruye el significado del individuo y en consecuencia de la cultura en general. Resulta entonces que la psique no solo perturba el orden natural, sino también que cuando pierde el equilibrio, destruye a sí mismo su propio mundo. Por eso el examen cuidadoso de los factores psíquicos tiene importancia para el restablecimiento del equilibrio, no solo en el individuo, sino también en la sociedad. De lo contrario, triunfan fácilmente las tendencias destructivas. Así como la bomba atómica es un medio hasta ahora único para la aniquilación física de las masas, así una mal conducida evolución de la psique lleva a su destrucción psíquica. La situación presente es hasta tal punto lamentable que no es posible eliminar la sospecha de que el creador del mundo planea un nuevo diluvio para exterminar a la humanidad actual. Pero quien creyera posible dar al hombre la saludable convicción de la existencia de los arquetipos sería tan ingenuo como la gente que quiere proscribir la guerra o la bomba atómica. Esa medida hace pensar en el obispo que excomulgó a los abejorros a causa de su inadmisible multiplicación. La reforma de la conciencia comienza en el hombre individual y es un problema secular que depende fundamentalmente de una cuestión previa: ¿hasta dónde alcanza la capacidad de la evolución de la psique? En la actualidad solo sabemos que, por lo pronto, hay individuos capaces de evolución. ¿Cuántos son en total? Escapa a nuestro conocimiento. Tampoco sabemos cuál es la fuerza sugestiva de una ampliación de la conciencia, es decir, qué influencia puede tener sobre el medio. La eficacia de las acciones de ese tipo no dependen de la racionalidad de una idea, sino más bien de la cuestión a la que se responde solo ex effectu de si una época está madura para una transformación o no. La psicología, en comparación con las otras ciencias naturales, se encuentra, como ya lo he explicado, en una situación difícil porque carece de una base situada fuera de su objeto. Solo puede traducirse en sí misma o solo en sí misma reflejarse. Cuanto más se amplía el campo de sus objetos de investigación y cuanto más complejos llegan a ser estos, tanto más le falta un punto de vista distinto de su objeto. Y cuando se llega a la complejidad del hombre empírico, su psicología desemboca inevitablemente en un proceso psíquico mismo. No puede diferenciarse de éste, sino que se identifica con él. Pero como consecuencia de esto el proceso se hace consciente. La psicología de esta manera realiza la tendencia de lo inconsciente a volverse consciente. La psicología es conciencialización del proceso psíquico, pero en sentido profundo no es explicación de ese proceso, ya que toda explicación de lo psíquico no puede ser sino precisamente el proceso vital mismo de la psique. Ella misma debe suprimirse como ciencia y justamente en ese acto alcanza su objetivo científico. Toda otra ciencia tiene un exterior a sí misma, no así la psicología, cuyo objeto es el sujeto de toda ciencia. La psicología culmina necesariamente en un proceso de desarrollo peculiar de la psique y que consiste en la integración de contenidos inconscientes susceptibles de llegar a la conciencia. Significa la totalización del hombre psíquico, lo que para la conciencia del yo tiene consecuencias tan importantes como difíciles de describir. Dudo de mi capacidad para exponer adecuadamente la transformación del sujeto bajo la influencia del proceso de individuación.
Se trata de un suceso relativamente raro que solo experimenta aquel que ha pasado por la penosa pero imprescindible discusión con el componente inconsciente de la personalidad, que conduce a la integración de lo inconsciente. Cuando se hacen conscientes partes inconscientes de la personalidad, no se produce una simple asimilación de las mismas a la personalidad del yo ya existente, sino que más bien ocurre una transformación de ésta. La gran dificultad consiste en caracterizar el tipo de transformación. Por regla general, el yo es un complejo firmemente integrado, que a causa de la conciencia a él ligada y de su continuidad, no puede ni debe ser alterado si no se quieren acarrear perturbaciones patológicas. Las analogías más cercanas a una transformación del yo se encuentran precisamente en el campo de la psicopatología, donde encontramos no solo disociaciones neuróticas, sino también fragmentación esquizofrénica del yo, incluso su desintegración. En el mismo campo observamos intentos patológicos de integración, si se nos permite la expresión, pero estos consisten en irrupciones más o menos vehementes de contenidos inconscientes en la conciencia, que encuentran un yo incapaz de asimilar los nuevos elementos. Si, en cambio, la estructura del complejo del yo es tan firme que éste puede soportar el embate de los contenidos inconscientes sin una fatal pérdida de consistencia, entonces la asimilación puede tener lugar. Pero en ese caso, no solo sufren alteraciones los contenidos inconscientes, sino también el yo. Puede mantener su estructura, pero es desplazado de su puesto central y rector hacia un costado y queda relegado al papel de espectador paciente al que le faltan los medios de hacer valer su voluntad en todas las circunstancias. Esto último no tanto porque la voluntad misma se debilite, sino porque se le impiden ciertas consideraciones. El yo no puede evitar el descubrimiento de que la afluencia de contenidos inconscientes vivifica y enriquece la personalidad, y da lugar a una estructura que de algún modo supera al yo en volumen e intensidad. Esta experiencia paraliza una voluntad demasiado egocéntrica y convence al yo de que su retroceso a un segundo plano siempre es, pese a todas sus dificultades, mejor que una lucha sin esperanzas en la que lleva todas las de perder. De este modo, poco a poco, la voluntad, como energía disponible, se subordina al factor más fuerte, es decir, a la nueva estructura integrada, que he denominado sí mismo. En este estado de cosas existe naturalmente la tentación de seguir al instinto de poder e identificar sin más el yo con el sí mismo, para mantener en pie de ese modo la ilusión de un yo rector. En otros casos, el yo se muestra demasiado débil para ofrecer la resistencia necesaria a la afluencia de contenidos inconscientes, y es entonces asimilado por lo inconsciente, a consecuencia de lo cual se produce una obliteración y oscurecimiento de la conciencia del yo y su identificación con una totalidad preconsciente. Ambos desarrollos hacen imposible, por un lado, la realización del sí mismo y estorban, por el otro, la existencia de la conciencia del yo. Representan, en consecuencia, efectos patológicos. Los fenómenos psíquicos que hace poco pudieron observarse en Alemania pertenecen a esta categoría. Se mostró allí en gran escala que un tal abastecimiento de nivel mental en el que se produce el avasallamiento del yo por los contenidos inconscientes y la consecuente identificación con la totalidad preconsciente, posee una terrible virulencia psíquica, un enorme poder contaminatorio que lo hace capaz de los peores desastres. Tales desarrollos han de ser cuidadosamente observados y necesitan la más estricta vigilancia. A aquel a quien tales tendencias pongan en peligro le recomendaría que colgara en su cuarto una imagen de San Cristóbal y meditara. El sí mismo solo tiene un sentido funcional cuando puede actuar como compensación de una conciencia del yo. Si el yo se disuelve identificándose con el sí mismo, surge una especie de vago superhombre, con un yo ensoberbecido y un sí mismo desvanecido. A un hombre de ese tipo, adopte la actitud de Salvador o la de hombre perdido, le falta la scintilla, la chispita del alma, esa pequeña, divina luz que nunca brilla más claramente que cuando debe sostenerse contra el embate de la oscuridad. Pregunto, ¿qué sería el arco iris si no estuviera delante de una oscura nube?
Con esta comparación quisiera hacer presente que las analogías patológicas del proceso de individuación no son las únicas. Existen en la historia del espíritu monumentos de un tipo muy distinto, que representan positivas ilustraciones de nuestro proceso. Ante todo quisiera señalar los koans del budismo zen, que aclaran como un relámpago las relaciones difícilmente comprensibles entre el yo y el sí mismo. En un lenguaje totalmente diferente y mucho más accesible para un occidental, San Juan de la Cruz describió el mismo problema como la oscura noche del alma. El que tengamos necesidad de buscar analogías, por un lado en el campo de la psicopatología y por el otro en el de la mística oriental y occidental, proviene de la naturaleza del asunto. El proceso de individuación es un proceso psíquico límite, que exige condiciones enteramente especiales para llegar a la conciencia. Es más bien el comienzo de un camino evolutivo que tomará una humanidad futura, pero que como un extravío patológico ha conducido a la catástrofe europea. Quizás al conocedor de la psicología compleja pueda parecerle superfluo examinar nuevamente la distinción hace ya mucho establecida entre conciencialización y surgimiento del sí mismo, individuación. Pero siempre vuelvo a observar que el proceso de individuación se confunde con la conciencialización del yo, y que de ese modo el yo se identifica con el sí mismo, lo cual produce naturalmente una fatal conclusión de ideas. Pues de ese modo la individuación se convierte en mero egocentrismo y autoerotismo. Pero el sí mismo abarca en sí infinitamente mucho más que un mero yo, tal como lo demuestra el simbolismo desde siempre. Incluye tanto a este yo como a ese o a aquel. La individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. Con esto quisiera cerrar mi exposición. He intentado presentar esquemáticamente el desarrollo y la problemática esencial de nuestra psicología y transmitir de ese modo una visión de la quinta esencia, del espíritu de esta ciencia. Quiera el lector perdonar, en consideración a las desacostumbradas dificultades de mi tema, el que haya sido abusado de su atención y su buena voluntad. El examen de los fundamentos es necesario para la construcción de una ciencia, pero rara vez es entretenido.